nos ubicamos en la página 87 de su libro. El tema es descripción de personas. Les comentaba que en la primera clase de este segundo parcial, yo les había mandado una presentación o imágenes de qué era descripción, de los tipos de descripción y todo eso. Vamos a dar un pequeño raspazo en ese tema para que podamos entender de manera más completa el concepto de descripción. Definiendo primeramente que descripción es detallar. Usted durante una descripción, yo se los comentaba en la clase anterior cuando hablábamos de los tipos de párrafos y dentro de ellos hablábamos del tipo de párrafo descriptivo, les decía que cuando redactamos una descripción debemos de ser bien detallistas. En una descripción nosotros vamos a anotar cada rasgo de eso que estamos describiendo, sea eso una persona, o sea un animal o una cosa. Inclusive, si estuviésemos describiendo un lugar. Primero, cuando hablamos de descripción, debemos de hacer uso de los adjetivos. Para el que no sabe qué es un adjetivo, les conceptualizo que cuando hablamos de adjetivo, nos referimos a aquellas cosas, cualidades que califican al sustantivo o al sujeto. Y a todos manejan también que el sujeto o el sustantivo es la persona, animal o cosa de la cual se está hablando, ¿verdad? Les decía que descripción entonces es detallar. En este caso nosotros vamos a detallar a una persona. Vamos a irnos en la página 87 a la primera actividad, donde nos dice, lea el fragmento del cuento Bandelín Orozco del hondureño Héctor Castillos y luego responda. Para esto yo le voy a pedir a uno de ustedes que me ayude con la lectura. En este caso, me va a ayudar a leer su compañero Anthony. Léame el fragmento de la página 87, Anthony, el primero. Y los demás escuchen. Don Bandelín Orozco era uno de los humildes viejos campesinos que había abandonado el campo para dedicarse en la ciudad. Era un viejo zorro, solterón que debía su fama más que su inteligencia a su longevidad. Nunca supe a ciencia cierta cuál era su edad. Yo siempre he creído que por lo menos debía tener la edad de Matusalén, como 150 años, si no en número de años, por lo menos equivalente en experiencia acumulada. Fumaba una pipa de colín que se acostumbraba tanto a andar en la boca. Ok, en el fragmento que nos acaba de leer Anthony, nos describe cómo es Don Bandelín. Si recordamos, hay dos tipos de descripción, una descripción de retrato y una descripción de etopeya. La de etopeya, o también tenemos la prosopografía, que la prosopografía es la descripción de las características físicas de una persona. Por ejemplo, si era alto o bajo de estatura, si era tez color oscura o color clara, si era cabello negro o cabello claro. De ese tipo de descripción hablamos, o de ese tipo de características se habla en una descripción de prosopografía, o sea, rasgos físicos. Cuando hablamos de una descripción de tipo etopeya, se da cuando enfatizamos la descripción de los rasgos tales como los sentimientos, las creencias, o sea, si era una persona alegre, carismático, si era enojado, si era poco sociable. De ese tipo de descripción hablamos en la etopeya. Entonces, la prosopografía tomamos rasgos solamente físicos y de la etopeya rasgos más emocionales, más de sentimientos, más de su forma de ser.
Y en la de retrato, la descripción toma tanto rasgos interiores como rasgos exteriores. Ahí combinamos. En una descripción de retrato decimos cómo es una persona o es algo o un lugar de manera física y de manera interna, en su forma de ser. Teniendo claro este tipo de descripciones, vamos a responder la primera pregunta, donde nos dice que describamos a don Vandelín Orozco. Aquí no nos pide una descripción ni de prosopografía, ni de etopeya, ni de retrato. Entonces ustedes, en base a lo que está en el texto, me van a hacer una descripción de ese personaje. ¿Cómo era él? Física y en su forma de ser. Háganlo. Tienen un minuto para anotar ahí los rasgos más característicos de don Vandelín. Maestra, Diga. ¿qué Dígame. significa longevidad? Ok, excelente. Yo esperaba que alguien me preguntara qué significaba longevidad. Longevidad se refiere a una persona con muchos años, ¿ok? Larga existencia. Eso significa. O sea que a don Vandelín, más que por su inteligencia, lo conocían por ser una persona de muchos años. Muy viejo. ¿Ok? Me imagino que ya realizaron su descripción. Vamos a continuar. ¿Qué les parece con la siguiente pregunta? Sí. Okay. Describieron, tenían que describir bien a don Vandelín, ¿verdad? Y anoten ahí a un lado el significado de longevidad para que nutramos nuestro léxico, nuestro conocimiento en palabras. Longevidad significa larga duración de vida, o muchos años. ¿Okay? Vamos a continuar con la segunda pregunta. ¿A qué clase de descripción pertenece el fragmento? ¿Cómo creen que describían a don Vandelín? ¿De manera en su forma de ser o también había descripción física? Pues de las dos, De los física dos. y de forma de ser. Exacto. Sí, de los dos. De los dos, porque nos dice que era una persona de bastante edad, que viene siendo una descripción física, ya más o menos nosotros nos imaginamos cómo se debería de ver don Vandelín. También decía que era humilde. Y Uno de los viejos humildes de campesino. él nos decía cómo era. Entonces, ¿cuál de los tres tipos de descripción que les mencioné anteriormente combina rasgos físicos con rasgos internos? ¿La prosopografía, la etopeya o la del retrato? ¿Recuerdan cuál era la que reunía ambas características? ¿Cuál descripción combinaba rasgos físicos y internos? ¿Recuerdan? ¿O les ayudo ahí yo un poquito en decirles? Anthony. No me acuerdo. Ok, les repito, escuchen bien. Tenemos tres tipos de descripción. La prosopografía, que describe únicamente rasgos físicos. Prosopografía. La etopeya, que describe rasgos internos, su forma de ser, únicamente eso. En la etopeya no van a describir cómo es físicamente una persona o un objeto. Y la de retrato combina la descripción de rasgos físicos y de rasgos internos. Entonces, ¿qué tipo de descripción? Si ustedes me dicen que ahí combinaba
tanto rasgos físicos como internos, ¿qué tipo de descripción es la que se utiliza? Pero ahí no solo nos describe físicamente al personaje, también nos describe internamente, hace una combinación. ¿Cuál de los tres tipos de descripción combina los dos elementos? Recuerden, prosopografía, solo físicos. Etopeya, solo internos, o su forma de ser, moral. Y la de retrato combina a ambos rasgos. ¿Cuál es la respuesta de esta pregunta? Prosopografía y retrato. La de retrato. Prosopografía y retrato, profe. Prosopografía no, solo retrato. La descripción que se hace en ese fragmento es de retrato, porque nos dice cómo es una persona, tanto en su forma de ser como en su forma física. ¿Ok? Grábense eso y anoten ahí en su cuadernito. Prosopografía, rasgos físicos. Etopeya, rasgos internos, forma de ser. Y retrato, combinación de rasgos físicos y de rasgos internos. Se lo deben de anotar ahí para que no se les olvide. Vamos a pasar a la actividad número 2, donde nos dice que deben de leer el fragmento El come lengua del hondureño Pompilio Ortega y subrayar las frases que indiquen que está describiendo. O sea, van a leer, uno de ustedes me va a ayudar a leer mientras los demás están describiendo, y el que está leyendo también tiene que tener ahí una plumita, una tinta, sea de color rojo o de color azul o de cualquier otro color, o un carbón para subrayar aquellas partes del texto donde se describa al personaje. ¿Entendieron lo que van a hacer? Sí. Ok. Denzel, ayúdeme con la lectura del Comelenguas de Pompilio Ortega. Lea el fragmento y los demás atentos a la lectura y subrayando donde se describa al personaje. El vampiro come lenguas. Es un murciélago gigantesco. El cuerpo varía de tamaño antes y después de chupar la sangre del animal, siendo del tamaño de un pavo o jolote. Las olas extendidas son como la brazada de un hombre. Tiene 2 estómagos, lo que le da semejanza a los rumiantes. Tiene una vesícula enorme. Ok, ¿qué partes son las que describen a nuestro personaje? En casi todo el... Es un murciélago gigante. Ajá. Que el cuerpo varía después de chupar la sangre. Exacto, que sus alas son como la brazada de un hombre, que tiene 2 estómagos, lo que le da semejanza a los rumiantes o a los mamíferos. Una vesícula enorme. Ajá, y que tiene una vesícula enorme. Esas son partes del fragmento que nos dice a nosotros cómo es. Miren, la descripción es muy importante en un texto literario porque nos ayuda a imaginar cómo son los personajes. Un texto sin descripción no es texto, porque no nos facilita a nosotros como lectores esa herramienta de volar con la imaginación y percibir imaginariamente a nuestros personajes. Por eso la descripción es tan importante. Vamos a continuar con la siguiente actividad. Dice, imagine que, bueno, aquí esta la van a hacer con un tiempo determinado. Imagine que tiene una cita con una persona muy importante de su comunidad. Puede ser una persona que es muy reconocida en su colonia o en su comunidad, como usted quiera llamarlo, porque es una buena persona, porque es solidaria, porque es bastante amplio de edad, como decía anteriormente la lectura de don Mandelín, porque es una persona muy inteligente, porque es una persona con muchos estudios, por lo que quiera. Ustedes escojan a una persona, inclusive pueden tomar a un familiar
ya sea su mamá o su papá, el que ustedes quieran, y lo van a describir. Imagínense que ustedes están en una cita con ellos, ya pueden imaginarse que la cita ustedes la hacen en un restaurante o en un parque o en el cine, donde ustedes quieran. Después de imaginarse esa cita, ustedes van a redactar un autorretrato, como ustedes, no la persona con la que están teniendo la cita, como ustedes se imaginaron que estaban, tanto físicamente como en su postura interna, como ustedes estaban en ese momento. ¿Entendieron lo que van a hacer? Se van a autodescribir. Sí. Ok, tienen 2 minutos. Describirnos a nosotros o a la persona. A ustedes en esa cita. Autodescripción es a ustedes mismos. Autorretrato, ustedes mismos se van a escribir cómo se sentían en ese momento, en esa cita, y cómo estaban vestidos, cómo se encontraban físicamente. ¿Ok? Tienen 2 minutos para hacer ¿En el cuaderno? Sí, en el cuaderno. Esa sí va a ser en el cuaderno. 2 minutos para hacer ese autorretrato desde ahora. En el punto número 4 nos pide que identifiquemos las características de comportamiento de algún compañero o de alguna compañera. Ustedes tuvieron como más o menos 2 meses para convivir y más o menos se conocen en su forma de ser. A partir de estos elementos, ustedes van a redactar una etopeya, o sea, una descripción de solo la forma de ser de ese compañero o de esa compañera. Y luego la vamos a leer, pero sin mencionar nombres, a ver quién adivina a quién describieron. Recuerden, solo rasgos internos, o sea, no van a describir si es colocha o si es pelo liso, si es alta o es bajita, sino la forma de ser de esa persona. ¿Entendieron lo que van a hacer? Sí. No van a decir el nombre también. Tienen que adivinar entre ustedes a quién están describiendo. Les voy a dar 2 minutitos más para que hagan esa descripción. Descríbanme a un compañero en su forma de ser. En su forma de ser únicamente, no como es físicamente. Y no vayan a decir su nombre. Se puede describir a alguien que ya conoce por bastante tiempo. ¿Sí? Siempre y cuando sea uno de sus compañeros. Ah, bueno. Describan. Conozco desde hace tiempo, bastante tiempo. Es solidario, amable, muestra gran lealtad, es un gran amigo, inteligente, se estima. Ok. ¿Quién es? ¿Quién creen ustedes que es? Denser. Fernando. ¿Fernando o Denzel? Anthony. Fernando. ¿Quién Sí, es? Fernando. Fernando, muy bien. ¿Quién adivinó? Junior. Yo. Junior. Ok, excelente. Naomi, usted terminó de tercera. Léanos su descripción. No, yo no dije que iba a terminar de tercera. Ay, yo escuché. Lean, te toca, Naomi. Ok, lea Naomi, vamos a ver, vamos a terminar para avanzar a la siguiente página, porque ya se nos va a terminar el tiempo. Bueno, es una persona muy divertida y al principio cuando lo conocí yo pensaba de que era bien callado, se mira bien apartado de las personas, pero cuando lo conocí es muy diferente a lo que aparenta. Elías.
Roger. No. Uy, vos. Anthony. Sí. Junior. Freddy. Naomi. No. Anthony. Anthony, muy bien, Naomi. Ok. ¿Ven cómo se realiza la diferencia de una descripción etopeya de una posopográfica? La de posopografía Sí. tendríamos que decir si es colocho, si es rubio, si es moreno. En una etopeya solo tenemos que decir cómo es esa persona, en su forma de ser. Esa es la diferencia. Ok, vamos a avanzar entonces a la página 89, porque solo tenemos 4 minutitos. Vamos a tratar de avanzar. Primero van a tener 1 minuto para describir, vamos a hacer una descripción topográfica. Cuando hablamos de una de descripción o de topografía, hablamos de describir un lugar. ¿Okay? La etopeya, la posopografía, el retrato y el autorretrato se utiliza para describir a una persona. Para describir a un lugar utilizamos la topografía. Van a observar esa imagen como de un parque que tienen ahí y lo van a describir. Tienen 1 minuto para hacerlo. ¿Entendieron lo que van a hacer? ¿Entendieron? Sí. Ok, Sí. página 89. Sí. Sí. Sí, inicien. Página Describan ese 89. lugar.